Tome su Biblia, por favor. Abra junto conmigo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 7 en adelante. El mensaje a Filadelfia. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Oramos. Padre, quiero entregar este tiempo que sigue a continuación en tus manos. Espíritu Santo, ruego que tu palabra, que es viva y eficaz, tu palabra que es como espada, tu palabra que es como martillo, tu palabra que es como fuego, Padre, penetre en nuestros corazones, nos queme, Señor, nos golpee, nos cambie, nos transforme si es necesario, haciendo que todo lo que tú tienes diseñado, pensado para nuestras vidas, se haga realidad. Entrego este tiempo en tus manos. Aquí está tu iglesia. Necesitamos oír tu voz. No queremos palabra de hombre, queremos palabra tuya. La iglesia no necesita escuchar palabra de hombre. La iglesia necesita escuchar palabra que viene de Dios. Por eso yo entrego este tiempo en tus manos y sea tú mismo tomando control de mi vida, para que tú, oh Dios, sea hablando a cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, tú eres el dueño y todo está en tus manos. Y en tu nombre, Padre, será este mensaje. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Conforme al texto que hemos leído, así es el título de este mensaje. El soberano Dios que abre y cierra puertas. Meditando estos días atrás, meditando con Dios, hablando con Dios, Dios puso esta palabra en mi corazón. Y cuando Dios puso esta palabra, yo me imaginé más o menos el mensaje. Me imaginé lo que debería hablar, pero a medida que me fui metiendo en las Escrituras, en oración, en la palabra de Dios, el Señor fue cambiando el mensaje de lo que tenía pensado hablar, y con el auxilio del Espíritu Santo quiero entregarles en esta noche.
Dios es el Dios soberano, significa que está sobre todas las cosas. Nadie hay sobre Él. Él está sobre todas las cosas, sobre todos los reinos, sobre todos los gobiernos, sobre todas las personas, sobre toda la naturaleza, sobre todo el infierno, sobre todos los demonios, sobre el propio Satanás. Dios está sobre todas las cosas, y cuando Él determina algo, no hay nadie que pueda oponerse. Cuando Él abre puerta, no hay nadie que pueda cerrarlo. Y cuando Él cierra puerta, no hay absolutamente nadie que abra la puerta. Lo primero que queremos decirles o recordarles algo que usted sabe, algo que ya escuchamos en canciones, lo cantamos, los hemos predicado porque aquí hay muchos predicadores, o lo hemos escuchado predicar por lo menos, que la oración es la llave que abre las puertas. La oración la oración de fe mueve las manos de Dios. Sin lugar a dudas, el pastor de esta iglesia y esta iglesia en general estaban orando, estaban clamando, y es por eso que Dios en su debido tiempo, en el tiempo señalado, Dios decide abrirle esa puerta de bendición. Escuché días atrás a Paul Washer, un gran predicador, decir algo que me llamó la atención en su prédica. Y él hacía referencia a Lucas 11:1, donde los discípulos le dicen al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y decía este predicador: es llamativo que los discípulos no le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a predicar. No le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. O enséñanos a enseñar, valga la redundancia. Lo que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Probablemente porque de todo el ministerio que desarrolló Jesús aquí en la tierra, y la experiencia que ellos tenían con Jesús, viéndole todos los días sus acciones, lo que más les impactó no fueron los milagros, no fueron las enseñanzas o sus predicaciones. Lo que más le impactó a ellos fue la oración de Jesús. Decía este predicador: ustedes no me van a decir a mí que le enseñe a jugar el básquet, porque no sé jugar al básquet, o soy malo jugando al básquet. Ustedes van a buscar a alguien que es bueno en el tema. Y eso me dejó pensando un poquito. Y comencé a pensar en la Escritura. Todos conocemos de las oraciones que Jesús, algunas escritas aquí en la palabra, por ejemplo, Juan 17, la oración conocida como la oración sumo sacerdotal, donde Jesús ora con intensidad. Usted puede percibir que ahí hay un clamor, hay una intercesión, hay súplica, hay lágrimas. Jesús está orando con lágrimas. Y dice: Señor, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno.
Padre, que sean perfectos en unidad. Conocemos oraciones como la de Getsemaní, donde clamaba a Dios y dice que sudaba como grandes gotas de sangre, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era un clamor, era una súplica, era un gemido que salía de lo más profundo de su corazón. Podemos ver pasajes en la Biblia, en cualquiera de los evangelistas, donde vemos a Jesús pasando la noche entera orando. No está escrito todo lo que oraba Jesús, pero sin lugar a dudas Jesús tenía un poderoso ministerio de oración, de intercesión, de súplica, que los discípulos entre dormidos escuchaban. Tuvieron esa experiencia de poder escuchar entre dormidos, por lo menos, las oraciones que Jesús hacía, y de la manera que Jesús oraba, y con la intensidad que Jesús oraba. Por eso es que los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos no sentían lo que Jesús sentía. Vuelvo a decirlo otra vez. Ellos no sentían lo que Jesús sentía. Ellos no sentían la necesidad como lo sentía Jesús. Ellos no derramaban una lágrima como lo derramaba Jesús. Entonces él dice: Señor, enséñanos a orar. Y hay un texto que vino estos días y que nos da luz un poco de cómo eran las oraciones de Jesús y que confirma lo que estoy diciendo. Y está en Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías profetizando sobre Jesús. Y fíjese lo que dice Jesús, de Jesús Isaías: varón de dolores, experimentado en quebranto. Está hablando cómo sería el ministerio de Jesús, Isaías 700 años antes. ¿Cómo sería el ministerio de Jesús? La misión. ¿Qué vendría a ser su muerte? Y entre otras cosas se está diciendo: varón de dolores, experimentado en quebranto. Note, experimentado, experiente en quebranto. Y fui al diccionario y busqué qué significa quebranto. Fíjese lo que dice: quebranto significa dolor profundo. Dolor profundo. Tristeza causada por una angustia extrema. Tristeza causada por una angustia extrema. Jesús sentía dolor. Dolor por el pecado. Dolor por las personas que lo venían a Jesús. Dolor por el pecado y el destino de los pecadores. Él lloraba, él clamaba, él intercedía con lágrimas. Por esta palabra nosotros podemos asegurar que las oraciones de Jesús estaban condimentadas, podemos decir, con lágrimas. Él clamaba en cada oración que hacía, derramaba su alma, clamaba a Dios, intercedía. Por eso no es de extrañar, iglesia, que después de la muerte de Cristo,
No es casualidad que después de la muerte de Cristo en Hechos 1, nosotros vemos a los discípulos del Señor perseverando en oración. En Hechos 1 le vemos a los discípulos perseverando en la oración, en ruego, en clamor, en súplica. ¿Por qué ellos perseveraron? Porque aprendieron de Jesús, su maestro. Aprendieron. Y ahora era el turno de ellos. Y ahora ellos también clamaron, rogaron, suplicaron, hasta que en Hechos 2 vino el Espíritu Santo. No es de extrañar entonces tampoco que en Hechos 3 le vemos a Pedro y a Juan subiendo al templo a la hora de la oración. Tampoco es de extrañar que en Hechos 12 ya no son los discípulos, sino la iglesia principiante, la iglesia del Señor orando sin cesar. Porque ¿de quién aprendieron ellos? De los discípulos de Jesús. Ellos vieron a los discípulos de Jesús clamando, llorando, intercediendo. Y ahora cuando era necesario, ahora vemos la iglesia del Señor Jesucristo orando, clamando sin cesar, día y noche, buscando la presencia de Dios. Esto puede generar un poco de incomodidad. Pero si yo oro, hay probabilidad que estos hombres también sean hombres de oración. Y si esta gente es gente de oración, hay probabilidad que la iglesia sea una iglesia de oración. Si los líderes son gente de oración, hay más probabilidades que sus liderados se conviertan, se transformen en gente de oración. Pero si nosotros no oramos, nuestros liderados nunca nos ven en la oración. Ni siquiera antes de los cultos, en ningún día de la semana. Vamos un poquito más. Si tus hijos nunca te ven orar en tu casa, tus hijos nunca te ven subir al templo a la hora de la oración, ¿cómo puedes pretender que tus hijos se conviertan en gente de oración? Hay muchas más probabilidades de que tus hijos, que tus liderados se conviertan en gente de oración cuando te vean a ti orar, clamar, interceder, gemir, perseverar, 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 perseverar. Lo he dicho muchas veces y lo voy a decir otra vez. Del ministerio de fe de mi madre, lo que más me impactó fue su ministerio de oración. Entre dormido escuchaba sus clamores, sus lágrimas, sus gemidos delante de la presencia de Dios. Y yo hacía esfuerzo para seguir durmiendo, porque ella oraba con intensidad, con clamor. No era una oración que a veces oramos, Señor Jesús. No, era un clamor. Y ayer cuando oraba por los preadolescentes me acordé de ella, porque yo oré por los preadolescentes ayer y dije: Señor, que te conozcan, que te conozcan. Porque esa es la oración que hacía mi madre por mí. Señor, oro por mi hijo Dardito, haz que él te conozca, Señor. Yo a esa edad no me interesaba conocer a Dios.
no tenía ningún interés de conocer a Dios. No me importaba siquiera demasiado lo de Dios, aunque a temprana edad había aprendido a servir a Dios, ya en el ministerio inclusive, pero no tenía interés. Pero había una madre que sí sabía de la importancia de conocer a Dios, y esa madre sí clamaba: haz que te conozca, haz que te conozca. Oh, aleluyas, que sea el clamor de ti, pastor, de ti, líder, de ti, papá, de ti, mamá. Ora, clama, intercede. Si quieres que Dios abra puertas de bendición para ti, para tu ministerio, para tu familia, es necesario que aprendas a orar, porque la oración abre puertas del cielo. La oración abre puertas. En el tiempo indicado esa puerta se abrirá. Y ya voy a decir algo que pensaba decir más al final. Ora, clama, intercede y espera el tiempo de Dios. A su tiempo, sin lugar a dudas, al tiempo perfecto, Dios hará lo que tiene que hacer, por más imposible que sea. La iglesia estaba cansada, tenía poca fuerza, ¿sabía? Estaba orando, pero tenía poca fuerza. ¿Sabe por qué? Porque quería ayudar a Dios. Oraba, pero no, estaba impaciente. Oraba, pero evidentemente estaba forzando la puerta, estaba empujando la puerta. ¿Cuántos de nosotros estamos así también, empujando la puerta? Queremos que se abra la puerta con nuestras fuerzas humanas, y eso le desgastaba. Por eso ahí aparece Dios: yo soy el Dios que abre la puerta, y cuando yo abro nadie la cierra. Espera el momento de Dios, al momento exacto, al momento divino, al momento de Dios. Dios abrirá esa puerta que estás deseando, necesitando, orando. Aleluyas. La oración abre las puertas del cielo. Y cuando Dios decide abrir la puerta, no hay persona, no hay gobierno, no hay diablo, no hay infierno que pueda impedir esa obra de Dios, esa apertura de Dios. Isaías 45:2 dice: yo quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ese es el Dios que servimos nosotros. Cuando Dios decide abrir, no importa que esa puerta se vea infranqueable, imposible de abrirse. Dios le dice a Isaías, al pueblo a través de Isaías: oh, aleluyas, yo abriré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Ese es el Dios que nosotros servimos. A ese es el Dios a quien nosotros estamos clamando. A ese es el Dios a quien nosotros estamos llorando. ¡Oh, aleluyas! Ese es el Dios de lo imposible, que abre puertas donde no se podría abrir. Esta puerta es un testimonio de puerta abierta. Esta puerta Dios lo abrió para restauración de muchas personas. Cientos de personas fueron restaurados aquí. Algunos lo están haciendo ahora, algunos lo hicieron en otros tiempos. Hoy tal vez ya no están. Pero esta puerta de restauración Dios abrió en esta ciudad. Y aunque mucho se intentó cerrarlo, las puertas que Dios abre nadie las cierra. No voy a entrar en detalles, el tiempo se me va. Pero esta ya tenía fecha de caducidad. Los obreros saben, había una fecha de vencimiento. La puerta tenía que cerrarse, pero Dios intervino, porque la puerta que Dios abre nadie lo cierra. Y esta puerta lo abrió Dios para restauración, para salvación, para que muchas personas tengan ese encuentro con Dios, esa experiencia con Dios. Cuando venimos para comprar esta propiedad, era muy elevada porque es propiedad, porque ya había algo construido.
Vinimos a comprar sin dinero. La gente sabe. Cuando pregunté todo sobre esta propiedad, como si fuese que tenía millones, la señora de pronto me pregunta, después de haberme respondido todas las preguntas que hice sobre la propiedad, ¿cuánto dinero tiene? No tengo ni un peso en mi billetera, le digo. Pero solo sé algo. Esta será casa de Dios. No había manera. No había manera. Hice un trato como para entregar una parte y el resto en cuota. Pero el monto que yo quería entregar era muy bajo. Decía, no, Lugones. Yo estoy vendiendo esto porque necesito la plata. Yo necesito plata, por eso lo estoy vendiendo. Y le tiraba yo unos números. No. Me iba a la casa, al negocio. Le tiraba unos números. No. Y siempre que hablaba con ella, tenía candidatos para la compra de esta propiedad. No vino un ingeniero, no vino el dueño de un supermercado, me entrega el 100%. Vino fulano, me entrega el 75%. Y yo iba y oraba a Dios. Y oraba a Dios, y oraba a Dios. Y así semanas pasaron. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando Dios abre puertas, señores, Dios se encarga. Pasaron las semanas, no sé qué tiempo, hasta que un día me llama ella, la dueña. Me dice, Lugones, evidentemente eso va a ser para vos. No sé qué pasa con los compradores, con los candidatos, desaparecen del mapa, no me llaman más, no sé lo que está sucediendo. Evidentemente Dios quiere que eso sea para lo que vos estás pensando. Vení, vamos a hacer algún negocio. Le hice una propuesta, una entrega, 3 años de cuota, 6.000 pesos el primer año, 7.000 el segundo y 8.000 pesos el tercer año. Acá le tengo al tesorero. El ingreso en aquel entonces, nosotros alquilábamos acá, en el semáforo, el galpón que está ahí. Ingresaba aproximadamente 2.000 pesos por mes, éramos poquito. Y el negocio que yo hice, 6.000 pesos el primer año nomás. Pero cuando Dios abre la puerta, cuando vamos a la escribanía, vamos a firmar los papeles, me dice, pero en dólares, Lugones, ¿eh? No, ¿cómo que dólares? Y bueno, yo cedí algo, vos tenés que ceder algo. Bueno, hagámoslo en dólares. 4 pesos estaba el dólar. Empezó a subir el dólar. Todos los días miraba la noticia yo cómo iba el dólar. Lo único que miraba en la noticia. Ya el primer mes no teníamos para pagar. Un día antes habíamos combinado, no sé si el segundo lunes o el tercer lunes de cada mes teníamos que pagarle. Un día antes le pregunto al tesorero, ¿cuánto falta? La mitad falta. Oh, aleluyas. Cuando Dios abre la puerta, descansa. Dios se encarga de todo. Ese domingo, antes de pagar la primera cuota, estamos haciendo el culto acá, teníamos una mesa de púlpito, no era era una mesa. No sé por qué, tengo en la mente que estábamos todos acá en este sector. Acá había un machimbre y acá donde estamos nosotros era todo un pozo, un pocerío era, con cascotes. Machimbre con un poco de tela, pero para que quede más o menos no tan feo. Un machimbre que trajimos allá de la oficina de la tesorería. Así que imagínense cómo estaba eso. Y yo no dije nada a nadie, pero empecé a predicar ese día sobre Elías. Cuando ofreció el holocausto.
Y dije, ¿y Elías? Yo predicaba con toda mi alma, con toda la pasión, yo sabía lo que estábamos pasando. En todo el mes juntamos la mitad. En un día tenía que juntar la otra mitad. Y comencé a orar, Elías, 4 cántaros de agua. Y después otro cántaro, 4 cántaros de agua más. Y después otro cántaro de agua más, 4 más. 4 por 6, 12 cántaros de agua. Ya hice el cálculo de cuántos litros eran todos. Me averigüé, me imagino cuánto eran, ya no me acuerdo, cuánto era cada vasija. Y hice la cuenta por 12, tantos litros de agua. Y yo predicaba. Y Elías no le estaba ofreciendo cualquier cosa. Para nosotros acá tenemos el río, la laguna está acá atrás. 4 cántaros de agua no hay nada. Pero decía yo en esa prédica, Elías estaba ofreciendo lo que más valioso era. Los animales estaban muriendo de sed, de hambre, por falta de agua. El pueblo de Israel estaba pasando hambre por falta de agua. Y Elías está ofreciendo tantos litros de agua porque Elías no estaba ofreciendo a Dios la sobra. Elías estaba ofreciendo a Dios lo que le costaba. Y en el medio de la predica, no terminaba de predicar todavía, pasa hermana Petrona. ¿Se van a acordar? ¿Se acuerdan, no? Y me ponen la plata ahí en la mesa. Un toquito así, un bollito así. Y yo seguí predicando porque me dejó la plata y bueno, y se quedó parada ahí la hermana. Yo estaba predicando, todavía no terminé de predicar. Me dice, cuente la plata, pastor. Y agarré la plata. Cuente la plata. Y dice hermana Petrona así, habla ella con la autoridad. Y no le estoy dando a Dios la sobra, le estoy dando a Dios lo que me cuesta eso. Le estoy dando a Dios lo que me cuesta. Conté 1.000 pesos. Era muchísimo. Es la gente que estaba en el grupito, no sé, lo que estábamos acá y este grupito empezó a pasar. No terminé de predicar y la gente comenzó a pasar para dar la ofrenda. Termino el culto, por supuesto, lo primero que hago, le cuento no sé cuánto hay de plata. En un culto de un pequeño grupito, Dios proveyó para pagar la primer cuota, es el primer milagro. Porque la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Pero meses a meses había que ir pagando eso, estábamos construyendo. Yo le escuché en un programa de radio, creo que el único programa de radio que estuvo el tesorero, porque él siempre vio que se pone adelante para que mire a ver cuánto ponen ustedes. A él le toca la mano, pero le mira a ver cuánto ponen. Y si Jesús hizo eso, Jesús no le vio a la viuda cuánto puso, y también vio cuánto ponían los demás, está bien. Y ese último domingo siempre pasaba algo. Y yo le escuché al pastor Sánchez, él dice, porque aparecía toco de dinero, que no sabíamos dónde aparecía. Y nosotros éramos poquitos, nos conocíamos todos, Éramos todos por Yahoo, y sabíamos si alguien tenía un poquito más, íbamos a ver nosotros. Y le escuché al tesorero decir, yo creo que ángeles venían y ponían ese dinero. Todos los meses, en los 3 años, Dios proveyó para que se pueda pagar. Las últimas cuotas eran altísimas, el dólar se fue a las nubes, pero Dios nunca nos dejó en vergüenza. Dios siempre proveyó, porque la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Dios se encarga absolutamente de todas las cosas. Aleluyas. Pero ¿qué más tenía esta iglesia? ¿Por qué Dios abrió puertas para esta iglesia de Filadelfia?
Dice el versículo 8, porque has guardado mi palabra. No le está abriendo la puerta a cualquiera, ¿eh? Nosotros hoy pensamos que es una simple declaración. Declaro que puertas se abren. No, señores. Las puertas abiertas no son simplemente por una declaración. Son consecuencia de algo. Y aquí nosotros podemos ver que Dios le abre la puerta a esta iglesia porque estaba orando. Y Dios le abre la puerta a esta iglesia porque había guardado la palabra. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios siempre te abrirá puertas. Has guardado mi palabra. Otra vez le voy a decir, la obediencia abre puertas. Y eso no es de Apocalipsis, eso era de mucho antes. En Deuteronomio 28 están las bendiciones de la obediencia. Y está después la consecuencia de la desobediencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15. El profeta Samuel le dice a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué? Porque la obediencia te abre puertas divinas. Puertas divinas, puertas que lo abre no el hombre. Porque hay puertas que a veces se abre, que lo abre el hombre. Y son para mal, son para destrucción, son para perdición. Pero la obediencia abre puertas divinas conforme al propósito de Dios. Voy más rápido. ¿Por qué más? ¿Por qué más Dios abrió la puerta a esta iglesia? Versículo 8 dice, y no has negado mi nombre. La fidelidad a Dios abre puertas. La oración abre puertas. La obediencia abre puertas. La fidelidad a Dios abre puertas. Aquí dice, y no has negado mi nombre. Aquí en este tiempo de Apocalipsis 3 eran tiempos de terrible persecución. Estaban matando creyentes. Se había decretado que había que adorar a los emperadores. Y estaban matando cristianos a montones. Pero esta iglesia de Filadelfia prefirió morir antes de negar a Cristo. Prefirió morir antes de negar a Cristo. Escuchaba también una predicación de Ravenhill, un gran predicador. Y él decía que los musulmanes se dejan crecer la barba por dos motivos. El primero de ellos es que es una señal de que se es maduro, de madurez. Y la segunda señal de los musulmanes que se dejan crecer la barba es porque están dispuestos a dar la vida por Alá. Es una señal de un pacto con su Dios, con minúscula, Alá, y que están dispuestos a dar la vida por Él. Si yo preguntara, ¿cuántos cristianos están dispuestos a dar la vida por su Dios? Estos estaban dispuestos a dar la vida. ¿Verdad que todos queremos puertas abiertas? Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a dar la vida? A no negar su nombre en el medio de oposición, de problemas terribles. No negar su nombre.
Y otra vez es lo mismo que al principio, del ejemplo. Jesús públicamente dio su vida muriendo en la cruz como el peor de los pecadores. Sus discípulos lo vieron, lo siguieron de lejos, pero lo vieron. Vieron a su maestro morir por una causa. Hablaba un predicador sobre Ortega de El Salvador, presidente comunista. Y dice que le llevó un predicador a una oficina con un montón de cuadros, 100 cuadros por lo menos, y más de la mitad de los cuadros estaban tachados. Y le dice este presidente: ¿sabe qué significa todas esas cruces? Todos eran amigos míos. Murieron por una causa. ¿Sabe por qué usted, los evangélicos, nunca van a conquistar Centroamérica? Le dijo: porque ustedes, los cristianos evangélicos, no están dispuestos a morir por la causa. Jesús murió. De sus 12 discípulos, usted sabe la triste final de Judas. Juan, el único que murió de viejo, pero antes de morir también pasó terrible persecución, destierro, olla hirviendo. 10 murieron al igual que su maestro. 4 de los discípulos murieron al igual que él, crucificado. Pedro, Andrés, Natanael, Felipe. Los 4 murieron crucificados. Acá tengo anotado 2. Jacobo y Tadeo murieron a espada. Tomás y Mateo atravesados por una lanza. El otro Jacob murió por causa de golpes. Simón el celote murió cortado por la mitad. Jesús, los discípulos y después de ellos también otros muchos cristianos estuvieron dispuestos a dar la vida siguiendo el ejemplo. ¿Sabe por qué yo estoy hablando esto? Que considero que Dios está hablando. Porque hay una falta total de ejemplos en nuestra presente generación. Nuestros líderes están corrompidos. Nuestros políticos, nuestros gobernantes y aún nuestros pastores están corrompidos. Hay falta de valores, falta de buenos ejemplos. Que el Señor nos ayude. Cuando predico esto, este mensaje que Dios me está dando, le puedo asegurar que yo siento vergüenza por mí mismo, no de ustedes, por mí. ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué evangelio nos están vendiendo las redes sociales, los mega predicadores, los famosos más reconocidos predicadores? ¿Qué evangelio lo están dejando? Pero este es el evangelio de Cristo. Sigue siendo el evangelio de la cruz. De negarse a sí mismo, de tomar la cruz. El evangelio no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. Pero Dios no cambia. Su palabra tampoco. Su evangelio tampoco. ¿Está realmente decidido a seguir a Jesús? Seguir su palabra, su evangelio, su enseñanza. Seguir su ejemplo. Nos han vendido un evangelio de dulce de leche. Señor, perdónanos. Escuchaba un predicador estos días diciendo: por todos lados ustedes ven los autos, Jesús te ama, cierto. Pero también hay otra parte, Dios está irado con el pecado.
también deberíamos poner en nuestros autos: Dios está airado a causa del terrible pecado. ¿Sabe por qué Dios abrió esta puerta a esta iglesia? No por casualidad, oraba, obedecía, estaba dispuesto a dar la vida, lo amaba. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Reconozcan que yo te he amado. Pero ¿sabe por qué Dios le amaba a ellos? Porque ellos amaban a Dios. La Biblia dice en Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman. Dice: reconozcan que yo te he amado. ¿Pero por qué le amaba Dios a ellos? Porque ellos le amaban a Dios. Yo amo a los que me aman. Y Samuel dice: yo honro a los que me honran. Dios ama a los que le aman y Dios honra a los que le honran. Esta iglesia de pastores pasaron por momentos muy difíciles. Falsos judíos, falsos hermanos, oposición interna, no solamente de afuera, oposición interna también. Y Dios le dice: yo voy a honrarte. Y aquellos que se opusieron van a reconocer que yo te he amado, que yo estoy contigo. Aleluyas. Había personas que habían provocado el desgaste de su fuerza. Y Dios dice: yo voy a honrarte delante de ellos. Yo voy a hacer que ellos entiendan que yo te he amado. Si hay alguien aquí que está en oposición terrible, que está en terribles circunstancias, Dios dice: la gente que te está persiguiendo, la gente que desea tu mal, verá con sus ojos cómo yo te levanto, cómo yo te honro, cómo yo te abro puertas. Oh, aleluyas. A esa era la iglesia, que Dios le estaba abriendo puertas y estaba decidido a honrarlo. Amados, si otros desobedecen, obedece tú. Si otros dejan de amarlo, ámalo tú. Si otros lo niegan, no lo niegues tú. Si otros dejan de orar, ora tú. Porque eso traerá como consecuencia puertas abiertas para tu vida, puertas de bendición. Y Dios te honrará en el momento exacto. Dios te pondrá en lugares de honra en el momento exacto. Podía hablar de muchas personas que le honraron y Dios le levantó de lo más abajo, lo colocó en lugares de honra. Puedo hablar de Daniel, puedo hablar de David, puedo hablar de José, que amaron a Dios, honraron a Dios, y en el debido tiempo Dios colocó a ellos en lugares de honra. Sus propios hermanos, los hermanos de José, vinieron y se inclinaron delante de él, como dice acá: yo haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los propios hermanos de José lo vendieron, sus hermanos. Pero llegado el momento, sus hermanos vinieron y se postraron delante del gobernador de Egipto, que era José. Vale la pena honrar a Dios. Vale la pena amar a Dios. Vale la pena guardar su palabra. Vale la pena guardar su palabra. Vale la pena guardar su palabra. Vale la pena obedecerle. Vale la pena orar, buscar su rostro, aunque no veamos nada. Vale la pena seguir creyendo. Oh, aleluya. Póngase de pie, por favor. Vale la pena seguir insistiendo. Vale la pena seguir firme. Y aquí termina con una advertencia. Le dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Le dice a la iglesia: ojo, ojo, hay puertas abiertas para ti. Yo te coloco en lugares de honra. Yo voy a desatar honra para tu vida. Pero ojo, retén lo que tienes. Conserva lo que tienes. Conserva ese celo, ese temor, ese amor,
esa fe, consérvalo, consérvalo, retén lo que tienes, retén lo que tienes, que nadie te quite eso, que nadie te quite lo que tienes de parte de Dios, porque Él viene pronto y la recompensa viene de Dios. Aleluyas. A ver, seguirte solo a ti, Señor.